buenas tardes. Amén. Que el Señor bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Amén. Que están presentes. Se ven todos muy hermosos, hermosas. Y si es la primera vez que están acá, muy bienvenidos a la pareja que está con nosotros por primera vez. Así que el Señor tiene cosas maravillosas cada día para nuestras vidas. El estar aquí en el servicio de las 3 de la tarde no es coincidencia, sino que el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Sí, Señor. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Nuestro pastor está en un fin de semana con su esposa, que por cierto cumpleaños Alba, creo que mañana. Mañana, ¿no? Ajá. Así que los que le puedan dar un texto, envíen ahí felicitaciones. Entonces están pasando el fin de semana con sus hijas allá en Tampa. Que el Señor los bendiga mucho y que disfruten y descansen. Entonces me toca a mí traer la exhortación o meditación de la palabra. Recuerdan que en la semana pasada comenzamos una serie, el pastor comenzó la serie titulada ¿Cómo ser agradecidos? Y trató un tema de... ¿Alguien se recuerda el tema? Algo que es un atributo del Señor, tu fidelidad. ¿Recuerdan que cantamos la canción? Al final, el pastor trajo el tema son 3 temas. El primero era la fidelidad. Y sabemos que la fidelidad de Dios es para siempre. El pastor decía, ¿de qué tamaño es la fidelidad de Dios? Pues del tamaño de Él es la fidelidad de Él. Aunque nosotros permanecemos infieles, dice las Escrituras, Él siempre permanece fiel. Y cantábamos, pues, estar a tus pies es el lugar más alto. Solo por la misericordia de Dios, que es el tema que vamos a tratar hoy, los 3 llamados de la misericordia de Dios, solo por su misericordia podemos estar nosotros hoy a sus pies. Saben que el pueblo de Israel no podía, cuando la gloria del Señor venía, nadie podía estar. Moisés subió a estar con el Señor cuando se escribieron la tabla de los 10 mandamientos, y cuando bajó, vino con su rostro completamente iluminado, que el pueblo tenía que, no podía verlo, y él tenía que ponerse una manta o algo para que no lo vean, Pero solo por la misericordia de Dios, porque el Señor mandó a su Hijo, a su propio Hijo, a morir por nosotros. Hoy tenemos acceso al Padre y podemos estar a sus pies cada momento, porque Él está ahí por nosotros. En el Salmo 103:8, las Escrituras dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Continuamos con la serie Ser Agradecido, y esta tarde vamos a tratar 3 llamados de la misericordia de Dios que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Qué es la misericordia? Desde el Antiguo Testamento, en Éxodo 34:6, el Señor le habló al pueblo y dice: y pasando Jehová, específicamente a Moisés, eso fue cuando Moisés estaba ante la presencia del Señor por segunda vez para escribir las tablas de los 10 mandamientos, que el Señor le dijo: haz 2 tablas de piedra y sube. Y ahí estaba ya Moisés con sus tablas de piedra sin letras ante la presencia del Señor. Luego el Señor vino a escribir él mismo los 10 mandamientos. Y este texto habla de eso. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios se define como el Dios de compasión y misericordia. Dios se muestra misericordioso, siendo lento para enojarse por los pecados del hombre. Y cada uno de nosotros tenemos la experiencia. Aun cuando fallamos, ¿a dónde vamos?
a los pies de Cristo, ¿no? Y Él entonces dice, como Cristo es nuestro intercesor ante el Padre, no importa lo que hayamos hecho, si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él entonces es misericordioso para perdonarnos. Así lo describe el apóstol Pablo en Efesios 2, 4 al 6, hablando de la misericordia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y el verso 5 dice, y aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Eso todo por la misericordia de Dios. Aun cuando estábamos muertos, es el estado ya peor que el ser humano puede tener. Pero espiritualmente todos estábamos muertos, y solo por la misericordia de Dios, porque no había otro, solamente Él a través de su Hijo. Él dice que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Sabe cuál nivel qué pedestal estamos? Sentados juntamente con Cristo. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos imitar a nuestro amado Dios? Porque estamos al lado de Cristo Jesús, que nunca pecó, que es santo, santo, santo. A nosotros nos toca vivir a ese nivel. Por lo general siempre nos enfocamos en tres grandes atributos de las cualidades, que lo mencionó el hermano Emiliano ahorita, tales como es la omnipotencia de Dios, que Él todo lo puede, el que todo lo puede, que para Él nada es imposible, como dice Jeremías 32:27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y Él mismo pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Nada es difícil para nuestro Dios. Pregúntele a Manuel, en todos el milagro que ha hecho en su vida. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Tenemos que llegar a ese nivel de entendimiento, de que sepamos que nada es imposible para Dios. En cualquier circunstancia en que nos encontremos, si nuestra fe es del tamaño de un granito de mostaza, podemos hacer que se mueva un monte. Así que cosas menores que nos puedan pasar a nosotros, no es nada imposible para Dios. También nos enfocamos en su omnisciencia, que significa que tiene todo conocimiento. Él todo lo sabe, nada se escapa de su conocimiento. Dice el Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Así que todos sabemos que ante el Señor nuestra vida está desnuda, ¿no? No hay nada escondido. Por eso tenemos que estar en paz con Él, cada momento. Y también el otro atributo es la omnipresencia, presente en todo lugar. El Salmo 139, el 10 dice, si subiere a los cielos, allí está tú. O si bajase al Seol, allí también está. Si subiere a la montaña, a las nubes, ahí está. Porque Él nos conoce desde que nacimos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde ahí, dice el salmista que en nuestro embrión vieron sus ojos. Siempre agradecemos por todo lo que Dios nos da, por ejemplo, por la vida, la salud, los beneficios, la casa, el vestido, la familia, por la iglesia, porque nos libró de Nicole, aquí abajo, ¿no? En el lado de nosotros, gracias al Señor. Y tenemos que orar por lo que le afectó, ¿no? Pero todo esto se centra, todos estos beneficios que podemos dar gracias, se centran en su misericordia. Ahí está todo condensado.
O sea que le podemos dar gracias al Señor, decirle gracias por tu misericordia, y ahí está todo incluido, el paquete, porque solamente por Él. La palabra misericordia aparece en las Escrituras 368 veces, mucho más que la palabra gracias, porque por su misericordia aparece 386 veces. De estas, en la mayoría en el Antiguo Testamento, 322 veces. Es un dato para que lo tengan. Y en el Nuevo Testamento, 64 veces. De aquí que podemos ver la importancia de reconocer todo lo que soy o puedo llegar a ser. Es solo posible por la misericordia de Dios. Amén. Y nunca será por mi propio mérito, porque no podemos ganar nada por nuestro propio mérito. En tal sentido estoy comprometido, usted debe estar comprometida y comprometido a vivir eternamente agradecido de Dios por su misericordia, y a la vez constantemente ser misericordioso con su prójimo, con su hermano, aún con sus enemigos, con todos. Cosa que es difícil, ¿verdad? Pero para Dios, que es el todo lo puede, fue posible, y Él nos ha dado a nosotros, que nos ha hecho a la imagen de Cristo. Entonces nosotros sí podemos. Por la misericordia la palabra misericordia hace alusión a la acción de compadecerse o sentir dolor por la necesidad de los demás. Una persona misericordiosa tiene, ¿qué? Empatía. Y dicha empatía le hace ponerse en el lugar de la otra persona y actuar. Viendo el sufrimiento de su prójimo, entonces le hace actuar. Si usted ve la necesidad del otro y no actúa, entonces no es misericordioso. Después le digo que usted. ¿Qué significa la palabra misericordia según la Biblia? La misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades, nuestros pecados, y nos muestra misericordia al perdonarnos, al no considerar y tomar en cuenta nuestros pecados cuando venimos a Él arrepentidos. ¿Qué significa la palabra misericordia? De acuerdo al diccionario de la Real Académica, es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias de los demás. ¿Cuánto sentimos misericordia por los demás? Amén. Todo. Amén. Que el Señor nos ayude a ser misericordioso, porque Él dice en el Sermón del Monte, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán misericordia. Así que mientras más misericordioso soy yo, entonces más misericordia de parte de Dios recibirá, y Dios obviamente va a usar a otros para que sea misericordioso con usted en el momento que lo necesite. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra misericordia en latín? La palabra misericordia viene del latín, que es miser, o sea, una palabra compuesta que significa miserable, desdichado, y otra palabra que es cor o cordis, corazón, y el sufijo ia. Esta palabra se refiere a la capacidad de sentir con el corazón la necesidad de los demás, y entonces actuar para ayudarlo a resolver. O sea, es desde el corazón. ¿Recuerdan cuando Jesús dice en los evangelios que Él se compadecía de los demás porque parecían como ovejas que no tenían pastor, o sea, de su pueblo? Y Él se dice que tenía misericordia, y en el corazón sentía ese dolor. Así es tener misericordia. Cuando vemos a alguien que sí lo necesita, que está perdido en pecado, es nuestra responsabilidad, ¿qué? Ser misericordiosos.
llevándole la palabra del Señor, que es la que da vida y liberta. Y también si es una necesidad económica, entonces, o de cualquier necesidad, obrar en consecuencia. La misericordia es una virtud que demanda Jesús a los creyentes. En Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, que ya le dije, porque ellos recibirán misericordia. También fue algo que él mismo practicó en Mateo 9:36. Dice: y al ver la multitud tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo Jesús al tener compasión? Lo primero fue explicarle la palabra del reino de Dios, que había llegado para libertar al cautivo. Y segundo, si estaban enfermos, sanaba al enfermo o suplía las necesidades emocionales que pudieran tener. La misericordia es, en el contexto bíblico, no solo implica compadecerse de las necesidades físicas de los demás, sino también de las necesidades espirituales. ¿Ve? Alguien podría pensar que la empatía y la misericordia son lo mismo o significan lo mismo, pero no es así. La empatía consiste en ponerse en el lugar de la otra persona y sentir pesar por su necesidad. Pero ya se queda ahí, ¿no? Ah, mira ese pobrecito no tiene nada, no está. Por cierto, ayer que estaba por el Hollywood, en una de mis prácticas de correr, y siempre ahí donde está el baño, en la playa de Hollywood, hay varios homeless, o sea, personas que no tienen. Y digo yo, bueno, ¿qué puedo yo hacer para ser misericordioso con esa gente? Y así, o cuando usted se encuentra a alguien que está durmiendo en la calle, por ejemplo en el Publix, en un Publix por ahí donde nosotros vamos, ahí siempre hay unos 4 o 5 vehículos y son personas que amanecen en su vehículo, o sea, porque no tienen una casa donde estar. Que el Señor nos ayude a ver las necesidades y de alguna manera involucrarnos, porque no solamente no tenemos que hacerlo nosotros, pero ver si hay alguna institución que pueda ayudarle de la ciudad, o hablar a veces con esas personas y ver en qué uno puede hacer. Entonces ahí está la diferencia entre la empatía y la misericordia. En la misericordia tú ves la necesidad y actúa. Que el Señor nos ayude a ser misericordiosos y no solamente empáticos. Al leer el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, el versículo nos dice que Dios es lento para enojarse y que es clemente, que es bondadoso en juicio y castigo. Misericordioso en el contexto de la palabra en hebreo indica que Dios perdona al culpable, pero no nos da, perdona al culpable y no nos paga con lo que debemos merecer, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, porque Cristo, nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la historia, se cuenta la historia, que cierto día el gran emperador francés, Napoleón, condenó a muerte a uno de sus soldados por haber cometido 2 o 3 veces la misma falta. Ya no había, porque eso era lo que decía la ley y la justicia era esa. Había que condenarlo a muerte. Y la madre del soldado, en un momento antes de la ejecución, se presentó delante de Napoleón pidiéndole misericordia para su hijo. Napoleón le dijo: su hijo ha cometido la falta 2 veces y la justicia exige que sea castigado. La madre respondió: por eso no clamo por justicia, sino por misericordia. Napoleón le respondió: señora, su hijo no merece misericordia. Pero ella le respondió: lo sé, señor, yo sé que él es culpable. Si no pidiera por misericordia.
Y dice que Napoleón, que era un tremendo militar difícil, dice que perdonó a ese joven soldado por la intercesión de su madre, porque la mamá le explicó la diferencia, o le hizo entender la diferencia entre justicia y misericordia. Recuerden que Dios es justo, ese es otro de sus atributos que comparte con nosotros. Nunca podemos compartir los tres primeros atributos, que Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, pero sí podemos imitar estos que estamos viendo: su fidelidad, el tema de la semana pasada, y su misericordia y su justicia. Si fuera por la justicia de Dios, ninguno de nosotros estuviéramos aquí y estuviéramos condenados a muerte, ¿verdad?, eterna. Pero por su misericordia, entonces estamos ante su presencia. En el Evangelio de Juan 3 al 11 encontramos una historia un poco parecida a esta. Y si lo leen, ustedes lo pueden leer en su casa. Juan 8, 3 al 11. Y este tema habla de la mujer adúltera que trajeron a Jesús. La ley, la justicia, ¿no?, del pueblo de Israel, cuando se encontraba a una mujer o un hombre en el acto de adulterio, eso era lo que decía la ley de Moisés. Tenían que apedrearla y llevarla en la plaza pública para que todos vean el ejemplo y no lo hagan. Y esta mujer, como ustedes pueden ver en esa historia, y seguro que la recuerdan, la traen a Jesús. ¿Y cómo actuó Jesús? ¿Era esa mujer adúltera culpable? Sí, era culpable. O sea, por la ley era culpable. ¿Estaba esta mujer arrepentida? Bueno, en el pasaje bíblico no muestra como ella arrepentida al principio, después sí. ¿Podría Jesús apedrearla? El único que podía apedrear a la mujer adúltera era Él, porque era el único que no tenía pecado. Por eso Él se vale de esa y dice: si alguno está libre de pecados, que tire la primera piedra y la condene. Y luego, ¿qué hizo Jesús? Actuó misericordiosamente, le dijo a la mujer: bueno, nadie te condenó, todos se fueron, tampoco yo te condeno. Hasta ahí llega el amor, la misericordia de nuestro Señor. Y era lo que pasaba con nosotros, o sea, estábamos muertos en delitos y pecados, no por nosotros mismos, por nuestro mérito, no íbamos a poder recibir el perdón, pero Él lo hizo por nosotros. Veamos rápidamente los tres llamados que nos hace la misericordia de Dios. El primero es el llamado al arrepentimiento, y vamos a leer en Colosenses 3, 12 al 13. El segundo es el llamado al agradecimiento, y el tercero es el llamado a ser misericordioso, como Dios es misericordioso. Primer llamado, un llamado al arrepentimiento. Si leemos en Colosenses 3, 12 al 13, a ver qué dice la palabra. Dice: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. La única manera de ser santos, que significa separado para Dios, es a través del arrepentimiento. ¿Recuerdan cuando Pedro predicó su primer mensaje? Que los
los miles que estaban ahí, como 5,000 personas, preguntaron, pero ¿qué podemos hacer para ser salvos? Él lo que le dijo fue: arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de parte de Dios tiempo de refrigerio para vuestras vidas. O sea, el arrepentimiento es el primer llamado de la misericordia de Dios. O sea, Él extiende su misericordia, hizo el sacrificio, Cristo murió, resucitó, está a la diestra del Padre, intercede, pero el llamado a nosotros es el arrepentimiento. A los que no creen al Señor es al arrepentimiento, y a nosotros como creyentes, si fallamos, es también al arrepentimiento. Estos versículos nos instan a poner en práctica la generosidad, la misericordia, porque Dios ha tenido de nosotros misericordia, habiéndonos escogido para ser sus hijos. Él nos insta al arrepentimiento rotundo y también a vestirnos de su carácter de misericordia. Él nos ha perdonado a nosotros y nosotros también debemos perdonar a los otros. Es lo que le pide aquí en Colosenses. Cristo Jesús como hombre nos enseñó el máximo nivel de misericordia que hombre alguno pudiera mostrar. Romanos 5:8 dice: Él mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la carta de 2 Pedro, el apóstol nos habla de los tiempos proféticos. En su segunda carta nos habla del día del Señor, nos habla de su segunda venida. Muchos nos preguntamos hoy, pero si el mundo está como está, entonces ¿por qué el Señor no ha venido por nosotros? Y la respuesta la da Pedro en 2 de Pedro 3:9. Él dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que tenemos un tiempo maravilloso nosotros, los que conocemos al Señor y que ya hemos experimentado el nuevo nacimiento, la vida en Cristo, para tener compasión, de los otros y predicarles el Evangelio de Cristo. Esta es la razón por la cual nuestro amado Dios sigue extendiendo misericordia a nuestro favor y a favor del mundo. Y el tiempo está cerca, el tiempo del fin está cerca, entonces tenemos que estar preparados y tenemos que ver las necesidades que tienen allá afuera nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, para que podamos llevarlo a los pies de Cristo. Ya casi terminando. Segundo llamamiento, un llamado al agradecimiento. Lucas 17:11 al 18. Vamos a leer este pasaje. Lucas 17:11 al 18. Lo leo rápido. A ver, un llamado al agradecimiento. Vamos a ver si aquí hay algunos agradecidos en este pasaje bíblico. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y entonces aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz, y se postró rostro a tierra a los pies, dándole las gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese a dar la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo:
levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahí que ustedes ven, los 9 no se salvaron, solamente se sanaron. No sé si después lo hicieron, pero el hecho de ser agradecido para este leproso que fue limpio, parte de la misericordia de Dios era esa, ¿no? Así que el llamado de la misericordia es a ser agradecidos. Como puedes ver en este pasaje histórico del encuentro de Jesús con los 10 leprosos, ellos se atrevieron a salir de su lugar, aunque se pararon de lejos porque no podían acercarse, era parte de la costumbre de la ley para los leprosos. Pero ellos, habiendo oído de Jesús, que Jesús sanaba a los enfermos, al escuchar el nombre de Jesús, alguien lo mencionó, salieron al encuentro de Jesús. Solo uno, y ese uno era ¿qué? Extranjero, era samaritano. Los otros que eran judíos, ninguno se devolvieron a dar la gloria a Dios. Es importante que meditemos en esta tarde si por si acaso hemos recibido de Dios tantas obras de bondad y misericordia y no le hemos dado la gracia. Así que recuerden ahí, pónganse a pensar. Y si hay algo que no le hemos dado la gracia, entonces comencemos hoy. Lo primero es por la vida, ¿no? Porque estamos aquí, respiramos. Hay tantas cosas. Son incontables las obras de misericordia que Dios hace en nosotros cada día. Y eso que solo vemos las que creemos que Él hace. Porque hay muchas obras que Dios hace de manera invisible que solo por su gracia que nos sostiene. O sea, nosotros vemos, por esas cosas que vemos les damos gracias. Pero por ejemplo, cuando usted va en su auto, usted no sabe el accidente que pudo haber y que el Señor le libró y que el ángel agarró su carro y lo puso aquí, ¿no? Y lo enderezó. O sea que el Señor está haciendo obras maravillosas de misericordia constantemente en nuestras vidas y tenemos que ser agradecidos. Esta enseñanza del Señor Jesús es para capacitarnos hoy que debemos seguir su ejemplo. Vamos a seguir el ejemplo de los 9 o el ejemplo del samaritano. Así que sigamos ese ejemplo. Segunda de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Oyeron? Den gracias a Dios en toda situación. Si aquel leproso no hubiera sido leproso, no hubiera tenido la oportunidad de encontrarse con Jesús, ser salvo, ser sanado. Y el tercer llamado es un llamado a ser misericordioso. Lucas 6, 35 al 39. A ver qué nos dice la palabra. 6:35 al 39 dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando que ellos, le devuelvan, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Ve? Dice el verso 36: sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Y el 37: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida
y rebosando serán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. Ya sigo ahí, lo dejo hasta el 38. Aquí habla una enseñanza fuerte, ¿no? Amar a su enemigo, a prestarle al que te pide sin esperar que te devuelvan nada. Yo cuando presto no espero que me devuelvan. Pero creo que debe ser la actitud, porque así no nos tenemos como dicen, desengaño. Pero claro, hay veces que hay que prestar esperando que devuelvan, ¿no? Si la persona es justa, te va a devolver. Pero cuando prestas, si la persona tiene tanta necesidad y no puede devolverte, pues el Señor te lo va a devolver en otra manera mucho mejor. El amor de Dios abraza tanto al santo, al justo, como al pecador. Esa clase de amor es la que tenemos que imitar. Si somos realmente hijos e hijas de Dios, nosotros también debemos desear lo mejor, aún hasta para esas personas que son imposibles, y aún hasta ¿qué? El enemigo, porque es lo que nos dice aquí la palabra. El Padre Celestial es nuestro modelo. Jesús dice: sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús usa a Dios, su Padre, como el ejemplo en el verso 35, porque Él es bondadoso con los ingratos, malvados. Dios bendice a aquellos que aún no lo merecen. Entre eso estamos todos nosotros, porque andábamos muertos en pecados y delitos, y Él nos rescató. Muchos de nosotros pudiéramos estar pensando: es imposible amar a un enemigo, amar al que quiere el mal para mí. Pero el Señor Jesús nos está diciendo que debemos hacerlo. Él lo hizo porque nosotros éramos sus enemigos. Te aseguro que esta es la reacción natural de todos nosotros, pero la clave está en la obra sobrenatural que hace en nosotros el Espíritu Santo cuando somos nacidos de nuevo, hechos nueva criatura en Cristo Jesús, cuando llegamos a ser llamados hijos de Dios por su misericordia. Entonces podremos seguir las instrucciones de Pablo en Efesios 5:1, que dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está, somos hijos de Dios, entonces tenemos que imitarle. Y el propósito dice, o sea, la medida de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que nos santifiquemos hasta que lleguemos a ser a la medida de Cristo Jesús. ¿Lo podremos llegar aquí en esta vida? Bueno, no, pero por lo menos llegaré. Tratemos de ir subiendo los escalones, porque es el Espíritu Santo quien nos santifica, nos purifica. Y si Él está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Ya para terminar, hay un ejemplo de misericordia. ¿Saben que a David le llamaron hombre de acuerdo al corazón de Dios? ¿Por qué? Él tuvo muchas fallas, pero era un hombre que vivió arrepentido y reconoció la misericordia de Dios en su vida. Hay un caso en 2 de Samuel 9:6, lo pueden leer, y es con relación a un acto de misericordia que él estuvo con el único descendiente de la casa de Saúl, el rey anterior que quiso matar a David. Pero murió Saúl y murió su hijo Jonatán, que era el amigo de él, ahí, que hicieron pacto de amigos. Y él dice en el versículo 1: ¿habrá quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? ¿Sabe que en esos tiempos estaba la ley de la guerra? Cuando un rey ocupaba el trono, ese rey mandaba a eliminar a todos los familiares cercanos, hijos,
nietos, sobrinos, porque obviamente ahí iba a tener esa persona iba a tener la oportunidad de rebelarse, ¿no? Y de requerir que ellos eran parte del reinado anterior y que les toca y traer una guerra. Entonces él llamó a Siba, que era uno de los siervos que había estado con Saúl, y le dijo: sí, queda una persona, pero un joven que está lisiado de los dos pies, vive en el peor de los barrios de Israel, que le llaman Lodebar. Ahí nada más vivían los peores, ¿no? Y él pensó, el siervo, pero tú no te vas a interesar en él. Y entonces David lo mandó a llamar. Y ahí, si ustedes leen, es una historia bellísima. Cuando David dice: mira, lo que a Mefibosé, cuando lo trajeron al palacio, es lo que se tiró de rodillas o de rostro a tierra y dijo: pero ¿quién soy yo para que tú tengas misericordia de mí? Porque yo soy, él dijo, usó el término, soy como un perro muerto, o sea, como alguien que no vale nada. Y David le dijo: no te preocupes, que yo te devolveré todo lo que era tuyo, tu herencia. Y puso a Siba, que era el siervo, y su familia, para que le devolviera toda la tierra de Saúl. Y le dijo también a Mefibosé algo: a partir de ahora tú vas a vivir en la casa del rey, tú vas a comer en la mesa del rey todos los días. Le devolvió toda la tierra, puso a su siervo para que le cultivaran la tierra y para que la almacenaran sus cosechas. Y este es un tipo de lo que hizo Cristo por nosotros. No merecíamos nada, porque estábamos como muertos, como Mefibosé. Pero el Señor hizo, ¿qué? Un pacto de gracia y misericordia. Y ya Jesús, o sea, cuando nos ve a nosotros, el Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo, que es el Santo, Santo y Santo. ¿Cómo nos muestra Dios su misericordia? Todos los días Dios nos colma de numerosos actos de misericordia. Todo lo bueno en nuestras vidas viene de la mano misericordiosa y bondadosa de Dios. Esta es la promesa que Dios nos hace esta tarde a cada uno de nosotros. Lucas 1:50, para que se queden con él. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Para cada uno de nosotros, de generación en generación. El Salmo 107:17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Su misericordia desde la eternidad significa desde cuando Él, que es el principio y el fin, ¿no? Una eternidad que no conocemos nosotros, y hasta la eternidad, que es la eternidad que conocemos, porque el Señor vino a preparar, ¿qué? Se fue a preparar lugar para nosotros. Y por eso estamos aquí, porque tenemos vida eterna y tenemos promesa de vida eterna. Por eso perseveramos en la fe, porque un día queremos estar con el Señor. Y el último es el Salmo 117:2. Porque grande es la misericordia para con nosotros, y su fidelidad es eterna. En Miqueas 6:8, ahí hay una triple acción que Dios pide de nosotros. Y Él dice: ¿qué pide, oh hombre, oh hijo mío, de ti el Señor? Sino hacer justicia, amar misericordia. Mira que le pone amar. El amor es la máxima expresión. O sea que debemos amar misericordia. Como último, someterte, adorar al Señor. Que el Señor nos ayude a identificar alguna área donde podemos ser misericordiosos con los demás.
Les cuento algo acá. El pastor Guy, no sé si ustedes sabían, es el senior pastor, fundador de esta iglesia. En el 2011, él hizo un viaje a Nueva York en bicicleta. La razón, recuerdan que ese 2011 fue cuando tuvo el terremoto de Haití. Él le llamó Bike for Haiti. Bicicleta por Haití. Y luego en el 2016 hizo un viaje desde San Diego, California, hasta aquí a Hollywood. Eso fueron 3.500 millas. Ya él con 62 años creo que tenía. Pero ¿saben cuál fue la causa? Fue un acto de misericordia. En esa ocasión se recolectaron más de $1 millón por esa actitud. Bueno, él también escribió un libro sobre eso. Pero fue un acto de misericordia para mover a la iglesia, a todos los que leyeran esta historia y lo apoyaran, para apoyar a Haití, a los que sufrieron en el terremoto, que fue terrible. Y bueno, allá hay una escuela que es subvencionada por esta iglesia. En Haití hay varias obras allá que lo soporta la iglesia ahora. O sea, es un acto de misericordia y lo traigo a colación porque si ustedes ven allí, van a ver la bicicleta de él que él usó y también las millas que recorrió. Pero nosotros tuvimos parte de esa historia también y nos comprometimos también a apoyar la iglesia hispana acá. Y así sucesivamente nosotros somos llamados a identificar algún ministerio en que podamos envolvernos. Por ejemplo, existe Compassion International, que fue fundado así, una institución por alguien que se dio cuenta que había muchos niños no tenían recursos en el mundo entero para ir a la escuela, recibir educación. Entonces Compassion International, hoy uno puede patrocinar a un niño que está en África, que está en República Dominicana, etcétera, etcétera. Son muchas maneras en que podemos nosotros involucrarnos, identificar ministerios. Por ejemplo, este ministerio de Teen Challenge o Reto a la Juventud, que también fue un hermano pastor que se dio cuenta de cómo los jóvenes estaban en la drogadicción, en la adicción, y entonces levantó ese ministerio sin fines de lucro y es apoyado por muchas empresas, empresarios, para darle apoyo a esos jóvenes, sacarlos de la droga, presentarle el mensaje de salvación y darle la medicina, la consejería que necesitan. Pues así nosotros debemos identificar, no tenemos que crear un ministerio nuevo, hay muchos en los que uno puede involucrarse para hacer actos de misericordia. Pero sobre todo el acto más importante que debemos hacer es ver la necesidad de aquello que se pierde y llevarle el mensaje de salvación. E identificar la necesidad de nuestros hermanos, de nuestros vecinos que están cerca y ser parte de la solución. Así que el Señor nos guíe y nos ayude a poner en práctica estos 3 llamados. Primero, al arrepentimiento. Segundo, a ser agradecido. Y tercero, a ser misericordioso. Que Dios nos bendiga abundantemente. Pueden ponerse en pie y oramos para hacer despedido. Hay cafecito por ahí también en la cocina, que creo que si alguien quiere café puede tomar. Oremos. Señor, te bendecimos, te damos la gloria a ti porque solo tú eres digno. Te damos la gloria, Padre, por tus misericordias. Porque cuando andábamos separados de ti, haciendo lo que queríamos hacer, solamente por tu gracia, por tu misericordia, por alguien que nos habló del Evangelio, pudimos reconocer que tú eres el Señor y que solo en ti podemos tener salvación y ser regenerados. Te damos la gloria y la honra, Señor, por la oportunidad que nos diste de conocer a Cristo, de conocerte a ti como nuestro Dios y Señor. En esta tarde, Señor, pedimos
que tú sigas teniendo misericordia de nosotros. Si hay algo en nuestras vidas que no te agrada, que en esta tarde, Señor, lo confesamos delante de ti y ponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias, Señor, por tu misericordia. También te pedimos que ponga en nosotros la pasión, Señor, y la compasión y ser misericordioso por los demás. Que podamos ser la luz de Cristo, Señor, brillando y trayendo transformación por medio de anunciar tu evangelio. Señor, si hay necesidad en esta tarde en alguno de tus hijos que estamos aquí, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda suplir toda necesidad espiritual y que también tú puedas suplir toda necesidad emocional, toda necesidad física que pueda haber en nosotros y en los familiares que están de nosotros que estamos aquí en esta tarde. Te adoramos, Señor, te exaltamos y te damos a ti la gloria y la honra. Gracias por permitirnos adorarte en esta tarde. En el nombre de Jesús.